Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en nuestros niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación, los convenios y obligaciones de los beneficiarios de entidades ganadoras, la cual tiene como objetivo que las autoridades y equipos técnicos de las entidades ganadoras de los concursos FID tengan conocimiento y cumplan con las obligaciones establecidas en esos convenios. La exposición estará a cargo del equipo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, a cargo de Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FID, Manuel Vargas, coordinador de asistencia técnica del FID, Hubert Trevejo, analista de seguimiento del FID, y Jesús Larico, analista de seguimiento del FID. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Bienvenido, Benjamín. Bueno, ante todo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo de la secretaria técnica del FID. Y en esta oportunidad les damos una gran bienvenida a todos los equipos técnicos de las entidades que nos acompañan en este webinar importante sobre obligaciones de los beneficiarios y las entidades ganadoras. Como pueden apreciar en el contenido, nosotros vamos a desarrollar de manera breve los alcances del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, después los convenios, definición e importancia. Estos dos primeros capítulos van a estar desarrollados por nuestro colega Jesús Larico. El tercero, obligaciones de las entidades ganadoras, desarrollado por el suscrito. El cuarto, asistencia técnica, FID, para el desarrollo y cumplimiento del objeto de los convenios, va a ser desarrollado por Manuel Vargas. Y los últimos dos capítulos, el 5, seguimiento de convenios FID, y conclusiones y recomendaciones por nuestro colega Hubert Trevejo. Estimados participantes, es muy importante tener en cuenta las responsabilidades de nuestras entidades luego de haber firmado y suscrito los convenios, ¿no? A veces con mucha tristeza vemos que para postular hacen un gran esfuerzo, presentan sus propuestas, luego estas pasan por los procesos de evaluación, luego son seleccionadas, reciben los recursos y muchas de nuestras entidades prácticamente se olvidan del convenio. Y ese es un tema que debe revertirse. En los convenios, como los vamos a explicar, hay muchas cláusulas importantes de obligatorio cumplimiento que en caso de que no los cumplan, traen consecuencias. Y no quisiéramos, pues, que con ustedes, como son equipos técnicos nuevos, con autoridades nuevas, estemos recayendo en acciones de incumplimiento de obligaciones, que eso nos conlleve especialmente a una suspensión de uso de recursos y esto puede afectar ya sea el estudio o la inversión. En este sentido, les vamos a agradecer, por favor, vuestra participación atenta, activa, y que en el enlace correspondiente vayan registrando las preguntas correspondientes, las cuales las vamos a absolver al culminar la presentación, ¿no? Muchas gracias, Francis. Adelante. Ante todo, buenas tardes, señores funcionarios de los gobiernos regionales y locales. Como lo mencionó el coordinador de seguimiento, Benjamín Gutiérrez, vamos a ver, para entrar en contexto, lo que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial y en una segunda parte los convenios que tenemos a cargo. Siguiente, por favor, Francis. ¿Qué es el FID? El FID, como ustedes pueden apreciar en esta lámina, es el resultado de la reestructuración del FONIPREL y la liquidación del FONIER. Es un fondo concursal cuyo origen podemos encontrarlo en el Decreto Legislativo 1435 y su reglamento. El fin que tenemos es el de financiar y cofinanciar estudios de preinversión y proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, principalmente orientados a la reducción de brechas de servicios e infraestructuras básicas. Siguiente, Francis. El FID se encuentra organizado principalmente, por un lado tenemos al Consejo Directivo y por otro a la Secretaría Técnica. El Consejo Directivo viene a ser el encargado de dictar los lineamientos de la administración del fondo y vigilar que estos sean destinados a los recursos, que sus recursos sean destinados a los fines establecidos en su decreto legislativo y su reglamento. La presidencia de este Consejo Directivo recae sobre la presidencia del Consejo de Ministros y entre sus miembros también encontramos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y se alternan anualmente
la Asociación de Municipalidades de Perú, AMPE, y REMURPE. Respecto a la Secretaría Técnica, podemos decir que esta viene a ser como su brazo ejecutor y se encuentra encargada de implementar las actividades para el funcionamiento del FIC. Siguiente, Francis. Y respecto a los servicios priorizados del FIC, estos vienen a ser actualmente 9, ¿no? Son los tipos de proyectos y estudios que el fondo financia. Tenemos a los servicios de salud pública, desnutrición infantil y anemia infantil, servicios de educación básica, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y también apoyo al desarrollo productivo. Siguiente, por favor. Ya entrando en la segunda parte, vamos a ver los convenios que tiene a cargo el FIC. Siguiente, por favor. Los convenios que tenemos a cargo podemos verlos que son productos, algunos de ellos de FONIPREL. Los hemos separado en dos periodos, unos que van del 2008 al 2013 y otros de 2014 al 2017. Respecto a los convenios FONIPREL del 2008 al 2013, el marco normativo se encuentra en la segunda disposición complementaria del reglamento del decreto legislativo 1435. Estos se encuentran en proceso de cierre actualmente, ¿no? Respecto a los convenios FONIPREL, en el marco de los decretos supremos 179/2020 y decreto supremo 041/2021, estos debían de presentar informes situacionales. Actualmente se viene culminando con la revisión de estos y en caso de mantenerse observados, la Secretaría Técnica remitirá un oficio comunicando la resolución del convenio según lo establecido. También se encuentran algunos convenios vigentes. Estos deben continuar con la presentación de informes trimestrales y de culminación. Siguiente, por favor. También tenemos convenios en el marco del concurso FIC 2019. Estos eran 95, siendo 54 estudios de preinversión y 41 inversiones. Respecto a los estudios de preinversión, estos ya se encuentran en proceso de culminación y cierre, ya que han transcurrido 2 años del plazo máximo de vigencia. De estos 54, 44 entidades presentaron el informe de culminación dentro del plazo de vigencia. 34 ya fueron aprobadas y 10 se encuentran observadas y en proceso de revisión. También se encuentran otros 10 convenios que ya se han comunicado el cierre a los titulares de cada entidad. Asimismo, tenemos 41 inversiones. De estos 15 convenios informaron que se encuentran concluidos, pero solamente 7 ya cumplieron con presentar su informe de culminación. 10 han presentado informes semestrales al 2023-1. Sin embargo, 16 han incumplido en presentar informes semestrales en distintas etapas, ¿no? Algunos en el año 2021, otros en el año 2022. Siguiente, por favor. También tenemos a nuestro cargo convenios del concurso FIC 2022. En este caso fueron 191 convenios los que se suscribieron. Esto equivalía a 310 millones de soles. Como se puede apreciar, 114 de ellos eran para la elaboración de estudios de preinversión, 73 para ejecución de proyectos de inversión, 4 para IOR. ¿Qué podemos decir respecto al avance de estos convenios? De los 114 estudios de preinversión, 75 han presentado su informe semestral 2023-1, pero 39 se encuentran todavía en incumplimiento. Respecto a los convenios para la ejecución de inversiones, que son 77, 62 han presentado su informe semestral 2023-1. Ahora es importante ver cómo en estos gráficos se destaca la región a la que más se ha asignado recursos, fue a Ayacucho con 32.81%, y también que uno de los servicios priorizados que ya comentamos anteriormente, uno de los que más se ha atendido con los recursos de FIC es el de servicios de educación. Siguiente, por favor. Finalmente, los convenios FIC también que vamos a asumir ahora para hacerle un seguimiento son los concursos FIC 2023. En este caso se han suscrito 300 convenios, entre los cuales hay 5 gobiernos regionales y 270 gobiernos locales, ¿no? Asimismo, el monto que se ha asignado para estos convenios es mayor que el anterior, ¿no? Es de 474 millones. Ahora, la forma en la que el FIC va a relacionarse con estos convenios es mediante financiamiento y cofinanciamiento, ¿no?
El financiamiento implica un financiamiento al 100%. En este caso tenemos 218 convenios y por cofinanciamiento 82 convenios. Entonces, algunas estadísticas que podemos mostrar aquí es 143 de los convenios para financiamiento son estudios, otros 66 son para elaboración del expediente técnico y ejecución física del proyecto, 4 para financiamiento de ejecución física y 5 para el financiamiento de la ejecución física de IOR. Para el cofinanciamiento, como lo había mencionado, son 82 convenios, 60 para estudios, elaboración de estudios de preinversión, 20 para cofinanciamientos de elaboración del expediente técnico y ejecución física de proyectos de inversión, 1 para ejecución física de proyectos de inversión, solamente 1 para ejecución física de IOR. Respecto a los recursos asignados por regiones, Ayacucho con un 19% se ha mantenido como una de las regiones a las que se han asignado recursos en este concurso FID 2023. Y dentro de los recursos asignados por servicios priorizados, seguimos teniendo al servicio de educación básica como uno de los más importantes. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de este importante webinar, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema obligaciones de las entidades ganadoras, ¿no? El siguiente, por favor. Como les comentaba al inicio de la presentación, hacemos un gran esfuerzo ustedes y nosotros para que aquellas entidades con propuestas que superaron las evaluaciones de admisibilidad y técnica logren los recursos. Posteriormente firmamos los convenios y aquí hay un hito importante, ¿no? Toda entidad que firma un convenio pues tiene que ser consciente de que este convenio es un documento legal de obligatorio cumplimiento. En este convenio se encuentra claramente establecido el objeto del convenio. Ahí podemos observar información sobre el monto del financiamiento o cofinanciamiento. Están ahí las obligaciones del FID como las obligaciones también de ustedes como entidades. Está la base legal aplicable y también diversos cursos de acción que se pudieran presentar durante la ejecución de vuestra propuesta en el marco de este convenio. Entonces, por lo tanto, primera recomendación, todo equipo técnico que tiene convenio con el FID debe al menos leer e identificar las obligaciones y responsabilidades de su entidad para con el FID, porque además estas obligaciones están alineadas al cumplimiento del objeto del convenio y son obligaciones que les va a permitir a ustedes conducir adecuadamente este proceso, optimizar los recursos y lograr cerrar la brecha de servicios básicos que tanto necesitan nuestras localidades. La siguiente, por favor. El ciclo de convenio. Como pueden apreciar, este ciclo comprende 4 fases o etapas, ¿no? La suscripción, la transferencia de recursos, la ejecución y la culminación. Hasta la suscripción, todos felices. La transferencia de recursos, nos ponemos más felices todavía, pero el tema empieza en la ejecución, ¿no? Muchas entidades se retrasan, tienen dificultades y como han podido apreciar en las presentaciones que me antecedió Jesús, muchas están en incumplimiento. Entonces, durante la ejecución, señores, autoridades y equipo técnico tienen que poner el mayor empeño posible, focalizar y optimizar esfuerzos e implementar estrategias que permitan, primero, hacer un buen proceso de selección, segundo, tener un buen supervisor que representa a la entidad y que haga cumplir los estándares técnicos establecidos en los expedientes técnicos. Y finalmente, las autoridades y el equipo técnico deben incluso hacer visitas inopinadas y velar porque se cumpla lo que está programado. Paralelo a esto, deben cumplir con la presentación de los informes, ya sean reportes trimestrales para caso de estudios. Esto ya es una innovación para los convenios 2023 y para los anteriores, los informes semestrales, ¿no? En los cuales se les pide información básica, información que está en las valorizaciones mensuales, información que está registrada en el formato 2, o sea, no tienen ustedes que ser innovadores y buscar información en algún otro lugar distinto al que ustedes ya lo tienen. Por eso es que a veces no comprendemos a qué se debe este incumplimiento. Y una vez que culmine la obra, lógicamente entramos a la fase culminación del convenio. Lo que quiere decir que si es un estudio hay que declarar la viabilidad e informar al FID la culminación, y si es una obra, lógicamente tenerla haber culminado físicamente la obra, tener la liquidación físico-financiera, hacer el registro de cierre en el marco del INVIERTE y luego emitir el informe correspondiente al FID, que también es un tema bastante sencillo, como lo van a poder apreciar en una de las láminas que tenemos aquí preparadas, ¿no? La siguiente, por favor. Ya yendo al detalle, para el caso de estudios de preinversión, las principales obligaciones los pueden apreciar ahí. Mantener incorporados en los códigos de finalidad establecidos por el FID los recursos del FID. Eso es fundamental, ¿no? En ningún caso una entidad puede asignar nuestros recursos
a otra idea de proyecto o a otro estudio con un código distinto, ¿no? Eso incluso está sancionado por nuestros convenios. La otra de las obligaciones es ejecutar el gasto para la elaboración del estudio o la ficha con los recursos primero, si hubiese contrapartida, con los recursos de la contrapartida en primer orden, y luego con los recursos del FID, y si es un financiamiento 100%, pues con los recursos del FID, ¿no? El otro tema importante es que muchas autoridades, desconocemos por qué, empiezan a ejecutar los estudios con sus recursos, teniendo el financiamiento total. Entonces, en estos casos, señores, si ya empezaron a ejecutar gastos con recursos de la entidad, ya no es posible hacer el cambiazo, la reposición, eso no es posible, ¿no? Y ese recurso ya utilizado queda como un aporte de la municipalidad. Y si queda un saldo no ejecutado, pues este tiene que ser en su oportunidad recuperado por el FID, ¿no? El otro tema importante es que todos, autoridades y equipos, tienen que ser conscientes de que ustedes han postulado con una estructura de costos y con un costo estimado. Si al momento de iniciar el proceso o adjudicarlo y firmar los contratos, este costo se incrementa, la entidad, y eso está establecido en el convenio con claridad, la entidad debe cubrir y asumir estos costos, ¿no?, adicionales. El otro tema, esta obligación también es importante, deben presentar, en el caso de los convenios FID 2019-20, los informes semestrales, y a partir de los convenios 2023, cada 3 meses un reporte trimestral. Se exceptúa este reporte las veces en que el vencimiento coincida con la presentación del semestral. Lógicamente, el semestral tiene prioridad, ¿no? Por lo tanto, todas las entidades están obligadas de presentar los informes semestrales con los cuales nosotros hacemos el seguimiento de los avances que ustedes vienen logrando. Una vez que culminen el estudio, pues tienen la obligación de presentar el informe de culminación correspondiente. Señores, este informe debe ser presentado dentro del plazo de vigencia del convenio. Ya ese es un tema también que ya estamos observando en caso de, como han podido apreciar, ¿no?, 10 convenios del concurso FID 2019 que no lo hicieron, ¿no? Y eso ya es un incumplimiento. El siguiente, por favor. Otra de las obligaciones, lógicamente, elaborar el estudio o la ficha exclusivamente en la modalidad de administración directa. Esto aplica para convenios FID 2023. Los convenios FID 2019, bueno, ya están con plazo vencidos, y los convenios FID 2022, pues, se sujetan a lo establecido en sus convenios correspondientes, ¿no? Otro aspecto importante es que todas las entidades deben brindar facilidades a los funcionarios del FID para el acceso a la información física y financiera que evidencie los avances de la elaboración del estudio y la ficha, ¿no? Lo que incluye también al equipo de asistencia técnica, también facilidades para las reuniones de seguimiento, visitas técnicas y otros, ¿no? Otra de las obligaciones, que es transversal a estudios e inversiones, es que en vuestros archivos deben mantener todo el legajo correspondiente al estudio por un periodo no menor de 10 años, ¿no?, posteriores a la finalización del presente convenio. Otra de las obligaciones, que deben comunicar al FID a través del informe semestral respectivo cualquier modificación al documento de sustento para elaboración del estudio o la ficha presentados como anexo 4 en las bases de concurso, ¿no? Después, lógicamente, tienen que culminar la elaboración del estudio, la ficha técnica, dentro del plazo establecido en la cláusula 10ª, y como les decía, no solo la culminación de la elaboración, sino también la presentación del informe de culminación, que debe ser presentado dentro del plazo de vigencia del convenio, ¿no? Y, como les dije, las demás obligaciones establecidas en el convenio, ¿no? La siguiente, por favor. Nos vamos para el caso de inversiones, donde están incluidas las IOAs y también los proyectos de inversión, ya sea expediente técnico y ejecución o solo ejecución. Primera obligación, incorporar y mantener incorporado en el presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos que el FID le ha asignado a la entidad correspondiente para el proyecto respectivo, ¿no? Y de corresponder la contrapartida alineada, vinculada al Código Único de Inversión del proyecto o la IOR. Otra de las obligaciones, que en caso de contrapartida se debe ejecutar en primer orden como mínimo los montos establecidos para cada año fiscal de la contrapartida por parte de la entidad, y luego los recursos del FID, ¿no?, de acuerdo con el cronograma de desembolsos presentado al postular al concurso por el beneficiario. Asimismo, la entidad debe ejecutar la inversión con los recursos del FID, y, como les dije, para estudios también, si la entidad empezó a ejecutar algunos pagos de una inversión, convenio FID, con sus recursos, no hay posibilidad de que me equivoqué y bueno, ahora sí voy a extraer plata del
y lo voy a reemplazar, ¿no? O sea, eso no es posible hacerlo, ¿no? Si ustedes ya ejecutaron con vuestros recursos, pues eso pasa a una contrapartida de la entidad. El otro tema que todos debemos tener claramente establecidos es que si se incrementan los costos establecidos en el convenio, el beneficiario debe asignar los recursos necesarios para asumir el incremento del costo total para el logro del objeto del convenio. No tenemos como FIT marco legal para poder nosotros cubrir mayores costos, ¿no? Y hay muchas entidades que después de meses o después de un año, 2 años, nos vienen y nos presentan documentos y presentan a diferentes organismos pidiendo que les apoyen para que el FIT les asigne más recursos. Eso no es posible y eso está establecido claramente en los convenios, ¿no? Otra de las obligaciones es que la entidad debe brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FIT para el acceso a la información, lógicamente de ejecución física y financiera, que evidencie los avances de la inversión, ¿no? Lo que incluye también las facilidades para la asistencia técnica, para las reuniones de seguimiento y las visitas técnicas que va a programar el FIT. Otra de las obligaciones es que toda entidad que tiene convenio con el FIT, en realidad le invierte, le da las obligaciones, esta obligación a todas las entidades, ¿no? Pero en el caso del FIT hemos observado que hay entidades que en promedio, ¿no? Un 45% de entidades, pues se les da por no registrar los avances de la ejecución de su inversión en el formato 12, ¿no? Y eso es, sinceramente, es algo que no debe darse. Entonces, hemos llegado al nivel en que hemos tenido que incorporar esta obligación en el marco de nuestros convenios, ¿no? Y en caso de incumplimiento o que nosotros detectemos que están incumpliendo, pues vamos a tener que implementar acciones, ¿no? Una de ellas es la suspensión de uso de recursos, ¿no? O sea, por no cumplir vuestras responsabilidades propias con el Invierte PE, lamentablemente también vamos a tener que aplicarles ese incentivo, ¿no? Y eso, pues, esperemos que los equipos que ahora están asumiendo no lleguen a estos extremos, ¿no? El siguiente, por favor. Otra de las obligaciones es, ya les hemos dicho y los estamos repitiendo y les voy adelantando que como han podido ver en el video inicial, ¿no? Para el día lunes 23 ya tenemos programados un webinar de capacitación para presentación de informes semestrales de estudios de preinversión. Entonces, esa también es una obligación, presentar los informes semestrales para el seguimiento de las inversiones hasta su conclusión, dentro de los plazos establecidos en la cláusula octava del convenio, en términos muy sencillos, dentro del plazo de vigencia del convenio. Otra de las obligaciones es culminar la ejecución de la inversión y, lógicamente, presentar el informe de culminación correspondiente. Como vuelvo a repetirles, dentro del plazo establecido de vigencia del convenio, dentro del plazo establecido y, lógicamente, teniendo vigente el convenio. Otra obligación, mantener similar a la de estudios en el archivo de la entidad por un periodo no menor de 10 años posteriores a la finalización del presente convenio, la documentación en físico y en formato digital que sustente todas las operaciones realizadas con cargo a los recursos del FIT y según corresponda de la contrapartida respectiva, ¿no? No es posible, señores, que haya cambio de autoridades y la autoridad entrante nos diga, no hay nada, a mí no me han entregado el acervo documentario. O sea, esas cosas debemos evitar por la salud de todos, ¿no? Otra es la obligación, presentar el informe de culminación del convenio dentro de los plazos, ¿no? Esto ya es recurrente y en caso de haberlo presentado, subsanarla dentro de los plazos. No basta con presentarlo, ¿no? Una vez que nosotros lo evaluemos, si observamos que hay una inconsistencia, les tenemos que observar y ustedes pues tienen la obligación de subsanarla de manera inmediata, ¿no? Y otras obligaciones establecidas en el convenio, ¿no? Ahí hay muchas más obligaciones. Aplica a todos los convenios. Este es otro tema también importante, ¿no? Hay que en las entidades mantener actualizados los datos de los responsables de la unidad formuladora y de la unidad ejecutora de inversiones. Sucede que nosotros les enviamos el correo de invitación, por ejemplo, les timbramos a los UFs y nos dicen, no, yo ya dejé el cargo hace un mes, ¿no? Hace 3 semanas. Entonces, no nos explicamos por qué es que esa información no la actualizan, ¿no? Si ahora ya ustedes tienen la autonomía. Igual con el caso de las unidades ejecutoras. Y después, cuando les notificamos o les lanzamos alguna alerta, por ejemplo, la autoridad nos dice, no, pero es que a mí nunca me han comunicado, yo no sabía. Y le demostramos que sí los hemos comunicado, pero si ustedes no actualizan cuando hay rotación o renovación de cuadros técnicos, pues no estamos actuando correctamente, ¿no? Ni bien, ya sea por renuncia o por recambio, ¿no? Se cambia al UF, al UEI, de inmediato tienen que actualizarlo en el banco de inversiones, ¿no? Otro tema importante es lo siguiente, ¿no? Conforme van ejecutando y va pasando los meses, si observan de que el objeto del convenio no lo van a poder culminar, ya sea para estudios o para inversiones, dentro del plazo del convenio, tengan en cuenta que el plazo del convenio
desde el concurso FI 2022 y 2023 para estudios, por ejemplo, es de 18 meses, razonablemente más que suficiente para culminar un estudio, pero si por algún motivo circunstancial o ajeno a la voluntad de las autoridades, observa el equipo técnico que no se va a poder culminar hasta la presentación del informe de culminación, pues al menos 30 días antes del vencimiento del plazo, les decía, en estudios el primer plazo es de 1 año 8 meses, en inversiones es de 26 meses, ¿no? Si ustedes ven que hay dificultades, no sé, una controversia o alguna situación que no permite que culmine, pues también está establecido en nuestros convenios que 30 días calendarios antes de la fecha de culminación deben de presentar la solicitud de adenda de ampliación de plazo. Y para esto incluso tenemos un comunicado en la página web del MEF, donde está incluso los modelos, qué documentos tienen que presentar y los modelos de cada uno de los documentos, ¿no? Con los contenidos básicos que deben presentar. Por lo que la recomendación es, pues no esperemos 30 días antes de que venza nuestro convenio, ¿no? Sino mínimo 45 días antes de que venza nuestro convenio, ya ustedes de manera responsable deben presentar su solicitud de adenda de ampliación de plazo correspondiente, ¿no? Lo cual pues nos permite dar continuidad a nuestros proyectos y que estos no se vean afectados de repente porque no actuamos de manera correcta o proactiva, ¿no? Entonces, con esto termino mi participación. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, en este punto nos toca desarrollar lo que es la asistencia técnica en el marco del FIT, ¿no? Para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio. Siguiente, por favor. En el marco de la implementación del decreto legislativo 1435 del FIT y su modificatoria, se ha incluido la asistencia técnica como parte también de una coordinación de la ejecución de la Secretaría Técnica. Básicamente, la asistencia técnica es una actividad relacionada al acompañamiento técnico en los procesos de contratación, elaboración, ejecución y supervisión, saneamiento físico y legal, y liberación de interferencias y licencias y permisos, así como el manejo de aplicativos informáticos para los operadores del invierte y equipo técnico de las entidades. Esta asistencia técnica se viene implementando recién con el concurso FIT 2023. De allí ya se hará para todos los concursos que puedan venir más adelante. Esta asistencia técnica se viene implementando actualmente. Algunas entidades ya podrán haber recibido la visita de un gestor regional de inversión pública, que en su acrónimo nosotros le llamamos GRIP, ¿no? Y quien va a hacer el monitoreo integral y vamos a acompañar con el desarrollo de los estudios de preinversión e inversiones. Y acá un detalle importante, ¿no? Haciendo usos de herramientas PMO, coadyuvando con las entidades beneficiarias y también con las coordinaciones del FIT al cumplimiento del objeto del convenio y al cierre de brechas, que es la finalidad del FIT, ¿no? Entonces, esta asistencia técnica quiere coadyuvar con las entidades o los gobiernos subnacionales ganadoras del concurso para el cumplimiento dentro del plazo primero, ¿no?, del cronograma, y vamos a ponerlo en el peor de los casos dentro de la vigencia del plazo de convenio, ¿no? Con esta metodología se quiere evitar un poco lo que sucedió con el FONIPREL, que hay convenios vigentes de años pasados que aún no se pueden cerrar por temas de controversia, problemas de ejecución de obras, una serie de inconvenientes que se han venido suscitando y que hasta actualmente no han podido ser cerrados, que genera una carga. Entonces, con esta asistencia técnica, lo que se quiere es eliminar ese factor. Siguiente, por favor. Para ello, la asistencia técnica se va a dar a todos los convenios suscritos en el marco del concurso FIT 2023, ¿no? Para ello, la asistencia técnica cuenta con especialistas en las metodologías PMO, en contrataciones, en saneamiento físico-legal y en liberación de interferencias, en licencias y permisos, en ejecución y supervisión de preinversiones e inversiones, también un especialista en el sector salud, en saneamiento, en equipamiento y gestión de todas las tipologías que financia el FIT, y los gestores regionales, que son los GRIP, que son quienes interactúan con
las entidades para las coordinaciones y el recojo de información para el cumplimiento del objeto del convenio, ¿sí? Entonces, ustedes ahora en la Secretaría Técnica tienen un brazo importante para ayudarlos a terminar el objeto del convenio, que finalmente es lo importante para cerrar las brechas, ¿no? Si bien es cierto, esta parte de la asistencia técnica toma como punto central la elaboración del objeto del convenio, ustedes tienen que coadyuvar también con nosotros para poder cumplir con este objetivo y que los convenios puedan cerrarse en el plazo y tiempo, ¿no? Para que no generen mayor gasto y consecuentemente mayor tiempo. Siguiente, por favor. Las obligaciones dentro de las asistencias técnicas, ustedes ya seguramente lo han podido escuchar a nuestro querido amigo, el coordinador de seguimiento, Benjamín, que es básicamente transversal a todos los convenios. Una es brindar las facilidades a los funcionarios del FIT para el acceso de la información física y financiera que evidencia los avances de las preinversiones e inversiones, lo que incluye la asistencia técnica a reuniones de seguimiento y visitas técnicas programadas. Es lo que justamente les estaba comentando. También ustedes pueden solicitar asistencia técnica respecto a la elaboración de sus TDRs, a los actos preparatorios, cómo pueden ir avanzando, todos esos procedimientos en cada una de las etapas que intervienen en la elaboración de tanto estudios de preinversión como de inversiones. Otra de las obligaciones que está en el marco de la asistencia técnica o transversal a todos los convenios es brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FIT para el acceso a la información, tanto física como financiera, para evidenciar el avance, justamente es lo que se quiere, ¿no? Llegar al término de la elaboración o ejecución de la inversión, lo que incluye la asistencia técnica, reuniones de seguimiento y visitas técnicas, ¿correcto? Acá quiero un poco hacerles recordar que estas dos obligaciones son muy importantes para ustedes porque están establecidas dentro de la cláusula del convenio, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar en la cláusula 10ª, ¿no? Que el beneficiario incumpla con las obligaciones contempladas en el literal D del numeral 7.2, entonces son causales de suspensión. Entonces es importante que ustedes interioricen esta necesidad para que puedan cumplir tanto con el seguimiento y con la asistencia técnica. Entonces, esta es una coordinación que se está implementando para los convenios del concurso de este año. Se solicita las facilidades del caso para poder cumplir tanto ustedes como nosotros en el cierre de brecha. Siguiente. Muy bien, con esto termina mi exposición. Les agradezco. Cualquier pregunta, por favor, podrán hacerlo ahí en el enlace que seguramente ya les han pasado para dar respuesta y que ustedes vayan entendiendo básicamente lo que es la asistencia técnica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Siguiendo con este webinar, vamos a abordar, ya llegado a este punto, el capítulo de seguimiento. Este capítulo de seguimiento justamente nace, pues, ¿no?, de las obligaciones que ustedes contraen al suscribir los convenios, ¿no?, luego de la transferencia de recursos. Está básicamente orientado a dos obligaciones principales y en el caso de estudios de preinversión con una novedad adicional para los convenios FIT 2023, ¿no?, que ya les voy adelantando que se trata de los reportes trimestrales. ¿Ya? Los dos hitos o puntos importantes de las obligaciones que ustedes contraen como beneficiarios, ¿no?, es pues la presentación de semestrales y la presentación del informe culminante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, las obligaciones principales de los beneficiarios radican básicamente en que ustedes tienen que remitir informes semestrales, tienen que remitir el informe de culminación, pero aparte de ello, quisiera repasar un poco las obligaciones en cuanto al FIT. El FIT también, como Secretaría Técnica, tiene obligaciones. En este caso es pues una de las obligaciones al inicio, nada más después ya de publicar la lista de ganadores, está referida a realizar todas las acciones que resulten necesarias para que se les pueda transferir los recursos, y esta transferencia de recursos se hace estrictamente ya en atención al cronograma de desembolsos que ustedes registran como parte de los documentos para la suscripción de los convenios. Entonces, si ustedes programan en este cronograma de desembolsos un monto en particular por año fiscal, ese monto es el que se les va a transferir. También
es realizar, ¿no?, el seguimiento del objeto del convenio. Esto es transversal para todo, para cualquier objeto de financiamiento, cofinanciamiento, se trate de la elaboración de estudios de preinversión, fichas técnicas, ejecución de proyectos, elaboración de expediente técnico y la misma ejecución, y también el tema de los IORs, ¿no? Efectuar la revisión de los reportes trimestrales. Como les manifestaba, esto es nuevo, se está incorporando como parte de las obligaciones de los beneficiarios para los convenios FIT 2023, debido pues a que el plazo, ¿no?, la periodicidad que se ha establecido en los 6 meses, ¿no?, resultan ser un poco, no nos permite conocer en todo caso, ¿no?, del estado situacional real de los estudios de preinversión, debido a que estos son pues de corto plazo, ¿no?, su ejecución de corto plazo. En ese sentido, ustedes van a tener que remitir ahora reportes trimestrales. Más adelante les vamos a explicar los hitos, los plazos, cuándo corresponde, cuándo no corresponde. Y como el expositor que me antecedió no les ha hablado de asistencia técnica, también esto es una nueva función que la Secretaría Técnica ha incorporado en el marco de sus funciones. Y los convenios FIT 2023 vienen acompañados con este componente, ¿no?, de asistencia técnica. Otra de las obligaciones del FIT es la revisión de la subsanación de las observaciones, ya sea de los trimestrales e informes semestrales. Y bueno, pues como todo, su incumplimiento en este caso de estas obligaciones, básicamente uno de los incumplimientos principales, ¿no?, una de las causales va a ser pues la suspensión del uso de los recursos. Entonces, justamente este tipo de webinars, este tipo de capacitaciones, ¿no?, sirven pues para evitar justamente caer en cualquier incumplimiento que como causal conlleve pues a suspenderle el uso de los recursos y por tanto se vean imposibilitados ustedes de ejecutar financieramente, ya sea en estudios de preinversión o al realizar pagos de valorizaciones, ¿no?, para el caso de proyecto. Lo último que sí hay que tener en cuenta, y esto sí hay que tener cuidado, se está viendo en ciertos convenios, incluso ahora, ¿no?, que están cayendo en la causal de resolución de convenios. Esto sí, pues, es un tema delicado que hay que tener en cuenta, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son esas causales para que ustedes tengan conocimiento y se opere, pues, el convenio correctamente. Siguiente, por favor. Bien, justo como les mencionaba, en este gráfico hemos tratado de explicarles, o vamos a tratar de explicarles un poco de cuándo corresponden ya las fechas de corte, los plazos máximos de presentación, pero teniendo en cuenta estudios de preinversión nada más. Olvidémonos por un rato de los proyectos. Entonces, en estudios de preinversión, como les manifestaba, hay una novedad en este caso, que se incorporan los reportes trimestrales. Estos reportes trimestrales pues se van a presentar desde el mes 0 o desde el mes 1, ¿no?, considerando que el primer informe semestral implica o abarca desde noviembre hasta abril y el segundo semestral igual desde mayo hasta octubre. Son las fechas de corte, pero la presentación, el plazo máximo para la presentación en el primer caso es hasta el 30 de mayo y en el segundo caso hasta el 30 de noviembre. Si nos centramos específicamente en las condiciones actuales, lo que nos correspondería ya a estos convenios FIT 2023, en el caso se reciba recursos dentro del plazo del segundo semestral, que es hasta el 31 de octubre, ya estaríamos obligados a presentar este informe semestral. ¿Hasta cuándo lo podemos presentar? Lo podemos presentar hasta el 30 de noviembre, ¿no?, con fecha de corte 31 de octubre. Y para el caso de estudios de preinversión, ¿qué tengo que tener en cuenta? Transcurrido este tiempo, al 28 de febrero, tengo que presentar este famoso reporte trimestral. Y cuando la fecha de presentación del reporte trimestral y el informe semestral coinciden, prevalece la presentación del semestral. Vale decir que no se presenta ambos. En este caso, solamente se va a presentar el informe semestral. En caso del informe semestral, pues resulte observado, y esto se mantiene, ¿no?, para los que vienen ya operando los convenios FIT, el plazo que se les otorga para que puedan subsanar ustedes son 20 días calendarios. Dentro de este plazo,
¿no? Ustedes pueden solicitar asistencia técnica, pueden solicitar reuniones virtuales, ¿no? Para explicarles respecto al alcance de las observaciones y puedan subsanarlas de manera correcta. La otra obligación del que les hablaba para el caso de estudios de preinversión es el informe de culminación. ¿Cuándo se da esto? Cuando la ejecución física y financiera está al 100%. ¿Cómo se evidencia esto? Se evidencia cuando ya la idea se convirtió en proyecto y esto está viable y se garantiza esta viabilidad con el registro del formato 7 en el banco de inversiones, ¿no? Debiendo presentar, entre otros, ya cierta documentación que incluso ya ha formado parte de las bases, ¿no? De resultar observado, también para el caso de los informes de culminación, se ha establecido un plazo máximo para su subsanación que es de 20 días calendario. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ver la misma figura para el caso de inversiones, ¿no? Esto incluye, cuando menciono inversiones, incluye la ejecución de proyectos y la ejecución de IORs. Ahora, el plazo para esto sí está establecido, solamente son semestrales, ¿no? Considerando las condiciones actuales, correspondería el semestre 2 del año 2023, ¿no? Y correspondería que se envíe hasta máximo el 30 de noviembre, ese es el plazo de la presentación, pero con una fecha de corte al 31 de octubre, lo que significa que yo voy a informar todo lo que se ha ejecutado física y financieramente hasta esta fecha de corte. También aplica el informe de culminación. Al finalizar el convenio, ustedes como beneficiarios van a tener que registrar, ¿no?, el formato 9 en el banco de inversiones, cumpliendo toda la normativa y los procedimientos que para ellos se exigen dentro del plazo de vigencia del convenio. Esto es importante, ¿no? El plazo de vigencia de los convenios son de 36 meses, plazo en el cual no solamente hay que culminar con la ejecución física de la obra, sino presentar el informe de culminación. También se ha establecido para el caso de inversiones un plazo de 20 días calendario en caso de resultar observado para que ustedes puedan subsanar. Aquí se puntúa el siguiente tema, ¿no? Que el FIT en cualquier momento puede solicitarles información respecto a los avances del objeto del convenio. Y esto puede ser pues notificado mediante correo, ¿no? En el cual en la parte introductoria de los convenios consta un correo al cual se les notifica, y para esto les otorga un plazo de 7 días calendarios para que ustedes puedan remitir la información que se les está solicitando. De no cumplir, igual se notifica ya mediante un oficio, y en el caso de que ninguna de las notificaciones surte efecto, o sea, no remitan la información, se procede a la suspensión del uso de los recursos. Tengamos en cuenta eso, por favor, entonces, para no caer en suspensión del uso de los recursos, ya que luego de ello, para activar, hay que cumplir ciertos procedimientos dependiendo al hecho generador, ¿no?, de esta suspensión. Siguiente, por favor. Bien, justo hablando de la suspensión temporal del uso de los recursos, es necesario conocer las causales para justamente no caer en esta suspensión, porque al caer en la suspensión lo que estamos haciendo es retrasar, ¿no?, la ejecución física y financiera de las inversiones, sobre todo porque cuando no se tienen disponibles los recursos para ejecutarlos, no se pueden pagar valorizaciones, lo que trae paralizaciones, retrasos, entonces lo que genera, ¿no?, la suspensión temporal del uso de los recursos. ¿Cuándo se da? Por el incumplimiento en la presentación de un informe semestral. Por eso es que ustedes incluso tienen un tiempo holgado, ¿no? Luego de la culminación de esta fecha de corte, tienen todavía 30 días posteriores para que puedan remitir. Entonces, es un plazo prudencial para que ustedes puedan agenciarse de toda la información, registrar su información en el aplicativo y poder remitirlo, ¿no? No esperar los últimos días, ¿no? Eso es la recomendación. La otra causal es por realizar modificaciones presupuestales. Y aquí sí quiero tomar un tiempo, ya, porque como hacemos nosotros seguimiento, se está viendo que es una mala praxis, sobre todo en el caso de estudios, se está evidenciando, y acá hay que tener cuidado, por favor, porque esto sí tiene responsabilidades. Se está ejecutando recursos fuera de los códigos de finalidad, trasladando a otra meta. Eso no está permitido. Incluso en el mismo convenio establece que esto sí es un agravante, y como es un agravante, pues es una causal de resolución del convenio. ¿Qué pasa si me
resuelve en el convenio, allí sí, pues lo primero que se hace, se restringe del uso de los recursos. Lo segundo es que se prosiga la resolución y esta comunicación no termina allí. Se va al Consejo Directivo y se va al órgano de control interno y a la Contraloría General de la República. Entonces, allí sí, por favor, la correcta ejecución. Para eso tienen que conocer, como se les ha dicho, los alcances del convenio. Es importante que puedan conocer los que van a operar el convenio. Incluye esto presupuesto. La otra causal de suspensión es debido a la falta de registro de actividades en el sistema de seguimiento de inversiones. Esto aplica más para inversiones. Ustedes en el marco del Invierte tienen ciertas responsabilidades, no solamente con los proyectos que se ejecutan bajo el convenio del FIT, ¿no? Sino también un convenio que sigue su ciclo de inversión normal, que se tiene que registrar pues el formato de seguimiento, ¿no? Que se cristaliza en el formato 12B. Lo otro es que también se ha establecido no atender los requerimientos de información. Hace un momento les hablaba sobre esto, abordábamos el tema. En cualquier momento el FIT, en el marco de sus funciones, puede solicitarles cualquier tipo de información respecto al avance físico y financiero, y para eso hay un procedimiento que se ha establecido y un plazo sobre todo, que es 7 días calendario en el cual ustedes tendrían que remitir la información que se les está solicitando. Hay otras causales, ya que también se establece en el convenio. Por lo tanto, como les manifiesto, es necesario conocer por lo menos las cláusulas séptimas, donde están las obligaciones del beneficiario, ¿sí? Siguiente, por favor. Adendas. Si bien es cierto, la recomendación es que se culmine con la elaboración de los estudios de preinversión, ¿no? La ejecución física de las inversiones y se proceda a cerrarlos en el caso de las inversiones y a declararlos viables en el caso de los estudios de preinversión, dentro del plazo que se establece en el convenio. Si por A o B motivos, ¿no? Estos 18 meses que nos han otorgado en el convenio para el caso de estudios de preinversión y 36 para el caso de inversiones, ¿no? De proyectos de inversión, y las IOARs también son 18 meses con esa precisión. Entonces puedo acudir a esta herramienta que es la suscripción de las adendas. ¿Cuál es el efecto de la suscripción de las adendas? El único efecto que tiene es ampliar el plazo de vigencia. O sea, esos 18 meses los amplía hasta por un máximo que se ha establecido en la norma, y justo está escrito en esta presentación. Para el caso de estudios nos dice que no debe superar los 2 años, y para el caso de inversiones los 5 años. Ahora, el procedimiento para solicitar la suscripción de las adendas, un procedimiento básico es que para que sea válido tiene que ser solicitado 30 días calendarios antes, mínimamente 30 días calendarios antes a la fecha de vencimiento de los convenios. Por eso es importante que ustedes tengan sus anotaciones, que ustedes tengan las fechas, los hitos, ¿no? Los plazos, bien claros, ¿no? De sus convenios, para que estén atentos. De corresponder, puedan solicitar una adenda. Siguiente, por favor. Bien, les voy a hablar entonces ya, yendo a las últimas presentaciones, de los informes de culminación. Ya, no nos olvidemos que no basta con declarar viable un estudio, o no basta con finalizar, ¿no? La ejecución física de las inversiones, ¿no? Sino que, como parte de mis responsabilidades, ¿no? Que he asumido al suscribir el convenio, tengo que presentar el informe de culminación, y esto tiene que ser aprobado por la Secretaría Técnica para recién decir que se ha cumplido ya con el objeto del convenio. Para el caso de estudios de preinversión, como les adelantaba, tiene que estar declarado viable, tiene que estar registrado en el formato 7A y debidamente suscrito, en este caso por la unidad formuladora. Acá esto está simplificado, solamente les van a solicitar, aparte del formato 7, la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera, un balance financiero de cómo se ha ejecutado el estudio de preinversión. Esto incluye un reporte, ¿no? del saldo disponible del tipo de recursos subcuenta de participaciones FIT. Si los que están participando ven temas de presupuesto, me van a entender de dónde, ¿no? sacar como fuente de información este reporte. Es un reporte sencillo, ¿no? Donde sale pues los saldos de la cuenta del FIT. Y luego todo ello tiene que estar respaldado, ¿no? mediante la firma del responsable de la UF, UEI
o autoridad de la entidad, según corresponda. ¿Ya? Para esto hay formatos ya prediseñados, incluso ya están registrados, adjuntos, ¿no?, en el aplicativo, el cual cuando corresponda, ¿no?, presentar un informe de culminación, ustedes lo van a descargar, van a llenar y van a subirlo, pues, ¿no? Para el caso de inversiones, la ejecución de la inversión tiene que estar culminada, ¿no?, física y financieramente. ¿Cómo se demuestra esto? ¿No? Con la emisión de una resolución que apruebe la liquidación técnica y financiera. Luego de ello, ¿no?, tiene que seguir el ciclo y eso implica que ustedes tienen que registrar el cierre de esta inversión en el formato 9. También viene acompañado de un balance financiero para determinar los saldos, ¿no? Y este balance financiero pues tiene que estar concordante con el reporte también de saldo disponible, del tipo de recursos de la subcuenta participaciones FIT. Esto se extrae del CIAF. Toda esta documentación, estos requisitos, tiene que estar respaldado por la firma de la UF, el responsable de la UEI y la autoridad de la entidad, en este caso el titular de la entidad. Entonces, dicho esto, tenemos ya claro, hemos visto, ¿no?, que las obligaciones principales que ustedes tienen que tener en cuenta para cumplir son el informe semestral y el informe culminación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a arribar entonces a las conclusiones y vamos a emitir recomendaciones, ¿no?, respecto al presente tema que estamos tratando esta tarde. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como conclusiones vamos a decir, pues, ¿no?, que los convenios son documentos legales que contienen, pues, todos los datos generales del objeto del convenio. Por eso es importante que conozcamos mínimamente las responsabilidades que se asume al suscribir los convenios y son de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Entonces, todas las autoridades, ¿no?, y acá tiene que involucrarse todo el equipo técnico. Esto implica a los operadores, ¿no?, o a los órganos del invierte. Básicamente está la unidad formuladora, la unidad ejecutora, la OPMI y áreas administrativas. Dentro de ello también se considera a presupuesto, ¿no? Es importante que deben conocer los alcances del convenio. Para el caso de los convenios FIT de 2023 ya se les ha estado remitiendo a las entidades una copia, ¿no?, de los convenios suscritos y es necesario que los socialicen entre el equipo técnico para que tengan pleno conocimiento y cuanto más conocimiento tengan ustedes van a operar mejor el convenio, no van a caer en ningún incumplimiento. Entonces, el responsable de la UF, esto sí, a nivel de recomendación, es el que tiene que liderar este proceso de presentación de semestrales. ¿Por qué? Porque es el responsable, ¿no?, que a través de sus credenciales va a tener que acceder al aplicativo del FIT para que pueda remitir la información. Eso no quiere decir que solamente la unidad formuladora va a realizar todo el informe semestral. Esto requiere de una colaboración en equipo técnico porque tengamos en cuenta que la información es pues de ejecución física y ejecución financiera. Ahí está la UEI, ahí está también el de presupuesto. Entonces el beneficiario, esto sí ténganlo en cuenta porque hay solicitudes que ingresan luego de que ya se les transfieren los recursos, la entidad elabora el expediente técnico documento equivalente y allí pues resulta que el costo es mayor al considerar el convenio y nos solicitan mayores recursos, pero como ya les han manifestado, no es posible el incremento de los recursos. Esto está claramente establecido en el convenio. Entonces, cualquier incremento, ¿no?, en el costo del proyecto debe ser asumido por la entidad. Esto aplica también igual para estudios de inversión o fichas técnicas. El incumplimiento de obligaciones, como bien lo hemos manifestado, conlleva a dos situaciones. La suspensión del uso de los recursos y ya pues cuando una causal más agravante a la resolución de los convenios, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta para no caer en incumplimiento, sobre todo en una causal de resolución de convenios. Siguiente, por favor. Bien, entonces ustedes como entidades beneficiarias lo que tienen que hacer es presentar la información de los avances del objeto del convenio cuando sean requeridos por la Secretaría Técnica del FIT. Había un apartado en el cual se les manifestaba que el FIT de parte de iniciativa les puede solicitar en cualquier momento, no necesariamente a través de un informe semestral, en cualquier momento que considere necesario información sobre la ejecución física y financiera.
Tienen que tener en cuenta ese detalle. Brindar las facilidades, en este caso, a los GRIP, ¿no? Esto en el marco de la asistencia técnica como una nueva función de la Secretaría Técnica durante las visitas de campo, pues, que van a hacer estos gestores regionales. En algunos casos, entiendo yo que ya las entidades están recibiendo la visita de estos gestores. Entonces, tienen que facilitar ustedes, ¿no? Para establecer reuniones y firmar las actas correspondientes, ¿no? De la visita. Tienen que participar en las capacitaciones como las de esta tarde, ¿no? Que se programa por los especialistas de asistencia técnica, para que esto les va a servir justamente para fortalecer las capacidades, ¿no? De todos los operadores del INVIERTE y su personal técnico. Entonces, con todo ello, sabiendo todo ello, ustedes tienen que cumplir con las normativas vigentes de cada uno de los sectores relacionados al servicio establecido del objeto del convenio. No solamente pues se aplica todo lo establecido en el convenio, sino hay normas de la especialidad en cada fase de ejecución del convenio. Entonces, tienen que tener en cuenta esos detalles. Ahora, en el marco de la asistencia técnica, todavía abarca un poco más, ¿no? Hay temas que ustedes pueden solicitar asistencia técnica incluso en contrataciones. Mantener una comunicación constante, eso sí, con el equipo de asistencia técnica. Para esto se ha establecido un correo, ¿no? Es el que se muestra fit@med.gov.p para las consultas en el marco de la ejecución de sus convenios. Entonces, dicho esto, siguiente, por favor. Bien, dicho esto, vamos a repasar algún detalle, cómo implementar acciones efectivas para cumplir con el objeto del convenio. Esto se refiere a plazos establecidos, la calidad deseada para el caso de la elaboración de los estudios, y la entidad debe brindar facilidades, ¿no? Para atender los requerimientos de la Secretaría Técnica. En caso de las propuestas, ¿no? Con el objeto de financiamiento, en este caso, que tengan un cofinanciamiento, deben pues asegurar esa contraparte, ¿no? Que a ustedes les toca asumir y efectuar pues esa transferencia a esa meta, ¿no? Ya sea para el estudio de preinversión, ¿no? Vinculando a su código establecido, o al estudio o al proyecto a través de su CUI, ¿no? Los resultados de la evaluación de los semestrales, estos se comunican a través del aplicativo, les va a llegar a ustedes como unidad formuladora una alerta. En el caso sea observado, les va a otorgar 20 días calendario para el levantamiento de observaciones. Nuevamente, a manera de repaso, el caso de no subsanarse dentro de este plazo, pues conlleva que se suspendan los usos de los recursos. Ahora, las autoridades, ¿no? Los titulares de las entidades deben de liderar, eso sí, no es que solamente se suscriben los convenios y luego, ¿no? Me pongo a ejecutar solamente por mi parte, ¿no? Siempre se tiene que tener en cuenta que hay estas obligaciones. Estas obligaciones tienen que ser cumplidas por ustedes como beneficiarios para cumplir con el objeto del convenio, y sobre todo, ¿no? Los esfuerzos del FIT, eso sí, está pues para contribuir al cierre de brechas de los servicios. Entonces, ambas partes, cuanto más conocimiento tengan, cuanto más énfasis se ponga en cumplir con el objeto del convenio, ¿no? Vamos a lograr a contribuir al cierre de brechas, que es pues la última finalidad, ¿no? Que persigue una inversión. Todos se deben unir esfuerzos para lograr que los convenios FIT logren, en cuanto a estudios, la calidad deseada de acuerdo a las normas sectoriales, cumpliendo con todos los arreglos institucionales, los permisos. Y en cuanto a los proyectos, pues, que estos sean ejecutados de calidad, para a partir de ahora sentar un precedente de que con asistencia técnica y sumando esfuerzos entre la Secretaría Técnica y los beneficiarios, se contribuya a cerrar estas brechas, ¿no? En los servicios básicos, pues en las localidades que han sido beneficiadas con estos convenios, que dicho sea de paso son las localidades más pobres. Entonces, siguiente, por favor. Ya, con eso hemos culminado nuestra participación y estamos llanos, por favor, a que de existir cualquier consulta, cualquier pregunta de los participantes, los vamos a absolver. Muchas gracias. Bien, pasando a la ronda de preguntas, ya tenemos preguntas que hemos recibido y los hemos registrado. Los vamos a ir contestando en el orden de las preguntas que se han realizado. A ver, vamos a leer las preguntas. La primera pregunta dice: si mi entidad tiene
pendiente de subsanar el informe semestral 2022-2 de un convenio del 2022, ¿se puede presentar el informe semestral? Bien, interesante la pregunta. Esto sirve para aclarar lo siguiente, ¿ya? Hay una condición básica que hay que tener en cuenta como operadores, ¿ya?, del convenio, que la condición necesaria para que se presente el siguiente informe semestral inmediatamente posterior es que el anterior esté aprobado. Entonces, en el marco de lo establecido, pues, en la cláusula séptima, hablábamos de esta cláusula a lo largo de la exposición, es que el informe semestral, en este caso en particular, nos está consultando del 2022-2, o sea, está todavía atrasado por un semestral, debió ser subsanado, pues, primero dentro del plazo. ¿Cuál era el plazo? 20 días calendario, para luego recién presentar el informe 2023-1 y luego estaría, pues, habilitado recién para presentar el informe 2023-2, que ya está próximo a vencer, ¿no? O sea, que la fecha de corte ya se está acercando, es este mes, y tendríamos máximo hasta el mes siguiente para registrar. Entonces, si no hacen los esfuerzos, en este caso, ya van a deber 2 semestrales. Por favor, eso no debe pasar. Cualquier duda respecto a las observaciones, tienen que ustedes solicitar asistencia técnica. Para eso tienen el correo fit@med.o.p, contactarse a través de este correo para que les puedan brindar asistencia técnica. Buenas tardes. Acá tenemos una segunda pregunta que nos dice, en caso de que mi informe semestral 2023-1 fue observado, ¿qué debo hacer para solicitar asistencia técnica? Bueno, el canal que tenemos principalmente es del correo fic@med.gov.p para poder solicitar una asistencia técnica, y en este correo que nos soliciten deben indicar una fecha para poder agendarla y programar la asistencia técnica. Y también es algo muy importante, indicar en este correo sus datos del funcionario y de la entidad, ¿no? Para poderle brindarle una asistencia técnica de acuerdo al caso. A ver, hay otra pregunta que nos registran los participantes. Dice, ¿qué pasa si mi entidad no presenta el informe semestral 2023-2 hasta el 30 de noviembre? Justo veíamos allí las causales, ¿no?, de suspensión del uso de los recursos. Es justamente el incumplimiento de esta obligación recaería, pues, o traería como consecuencia que se restringe el uso de los recursos. Y a partir de allí se preguntarán, ¿y qué podemos hacer para que se restablezca el uso de los recursos? El uso de los recursos se restablecería cuando ustedes presentan su informe semestral y luego de revisado por parte de la Secretaría Técnica, esta se encuentre aprobado. Recién allí se restablecería el uso de los recursos. Por eso es importante no caer, pues, ¿no?, en incumplimiento del convenio. Ya, bueno, hay otra pregunta que nos registran los usuarios. Dice, las entidades ganadoras del concurso FIT 2023 debemos presentar el informe semestral 2023-2. Interesante la pregunta, interesante, y eso nos lleva a decir, ¿no?, a partir de cuándo empieza la obligación de presentar ustedes como entidades beneficiarias, a partir de cuándo empieza, ¿no?, la responsabilidad para que ustedes puedan presentar semestrales, ¿no? Entonces hay un hito, en este caso es la transferencia de recursos. Si me transfieren los recursos, ¿no?, en el periodo correspondiente a este semestral 2023-2, que abarca mayo-octubre, o sea, si es que me transfieren este mes, se abre la responsabilidad o se activa la responsabilidad de que yo como entidad beneficiaria tenga que presentar el informe semestral 2023-2. Entonces allí está la respuesta, ¿ya? A partir de la transferencia de los recursos es la que se tiene que presentar el informe semestral 2023-2. Bueno, siguiendo con la atención de las diversas preguntas que nos han planteado los participantes, aquí tenemos una pregunta recurrente que lo hicieron varios de los asistentes, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar la transferencia de recursos FIT? Como comprenderán, como FIT, una vez que se firmaron los convenios y se les remitieron a cada una de las entidades beneficiarias, también se activó el procedimiento para solicitar a nivel de ministerio la transferencia de recursos correspondiente, ¿no? Este es un procedimiento que requiere hacer informes, que requiere hacer un proyecto de decreto supremo, ayudas memorias, resúmenes ejecutivos, cuadros sustentatorios, ¿no? Toda esa información ya la Secretaría Técnica lo ha trabajado, ya lo ha remitido a las diferentes instancias y en este momento se encuentra en proceso de evaluación, ¿no? Entonces, no tendríamos fecha cierta
o mal haríamos en darles una fecha cierta, toda vez que eso depende de diferentes áreas y direcciones, pero sí tengan la seguridad que la Secretaría Técnica está haciendo el esfuerzo y el seguimiento correspondiente para tratar de que esta transferencia se haga lo más antes posible, ¿no? Ese sería el alcance que les podemos dar, ¿no? Acá veo que hay otra pregunta. Dice, en caso existe un proyecto declarado en abandono en otra unidad ejecutora, ¿sería posible volver a crear la idea con la finalidad de reactivar su ejecución, que la entidad lo puede ejecutar? En principio, no sé si este caso, por ejemplo, está en el marco del convenio FIT, pareciera que no. Y más bien esta pregunta le pediría a la persona que lo hizo que por favor lo traslade al EIP del Conectamef correspondiente de su región, toda vez que todas las acciones en materia de consulta, ya sea de proyectos inconclusos, declarados en abandono u otros, y más aún cuando si una unidad ejecutora dejó de hacerlo y otra unidad ejecutora sí lo quiere realizar, porque entiendo debe haber una necesidad de la población de satisfacer o reducir esta brecha, debe ser realizada en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, INVIERTE-P, ¿no? Como han podido apreciar durante la presentación, nuestro alcance es básicamente en el marco de los convenios FIT, ¿no? También veo una última pregunta aquí, ¿no? Nos dicen, ¿desde cuándo se puede efectuar la ejecución del objeto del convenio en caso de cofinanciamiento, si todavía no se realizan las transferencias de recursos por parte del FIT? Esta es una pregunta bastante interesante. Como les decía, la Secretaría Técnica está haciendo los esfuerzos para que se agilice el proceso de transferencia. No obstante, si la entidad que hace la consulta es materia de cofinanciamiento, consideramos que ya debería iniciar sus procesos, ¿no? La formulación del requerimiento, la incorporación del PAC, la consolidación de las bases del concurso, etcétera, incluso su lanzamiento en coordinación con su área de presupuesto, con una previsión presupuestal posiblemente, ¿no? Y dependiendo de la duración de estos procesos, por ejemplo, si hoy día empezara una licitación pública para una inversión cuyo monto supera el 1.000.000 y pico se estableció en la norma, pues este proceso demora mes y medio a 2 meses. Entonces, considero que toda vez que ya se han iniciado los trámites de transferencia, para ese momento, pues ya la entidad debería contar con los recursos y prácticamente continuaría la ejecución de su proyecto, ¿no? Eso sería todo. Bueno, no habiendo más preguntas, a nombre de la Secretaría Técnica del FIT, agradecemos a todos por vuestra participación, así que les agradecemos por todo. Pongamos un poquito de conciencia, tratemos de ponerle el empeño posible y, como dice nuestro ministro, el punche correspondiente para que los convenios FIT también logren el objeto del convenio y todos unidos contribuyamos al cierre de brechas de nuestras localidades. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos a nuestros expositores, agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esa capacitación. Buenas tardes.